esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos una noche más a analizar el precio de Bitcoin y de las criptomonedas y sobre todo a estudiar la estrategia del maestro Jaime, que a todos estimo que nos gusta y sabemos que es altamente efectiva. Por lo cual debes saber que yo no soy un trader profesional, yo simplemente soy un estudiante que llevo varios años siguiendo la estrategia de Jaime y por lo cual me he atrevido a hacer una serie de videos que tengo en el canal que más adelante voy a mostrarte y cuyo objetivo es acortarte el tiempo de que tú aprendas la estrategia. Si es que a ti te parece que esta estrategia es conveniente, es eficaz para el mercado cripto y quieres aprenderla, pues estás bienvenido al canal para ir estudiándola y espero que lo que te pueda compartir te sea de utilidad. Recuerda que debes tomar la información simplemente a manera de estudio, no son consejos de inversión. Y si ganas o pierdes tus trades, recuerda que será siempre 100% tu responsabilidad. Siempre tengo que decir esto porque hay gente que se enoja. Y bueno, ustedes ya saben, tenemos por ahí también haters dentro del canal. Pero no hay ningún problema. Si es que a ti no te sirve la información, yo creo que debes darle paso a alguien más que le puede servir. Y nada más, vamos a ir saludándote en la parte del chat. Espero que estés muy bien. Y yo realmente estoy muy agradecido contigo de que estés al otro lado de la pantalla. Déjame acomodar por acá esto. Y estamos en este día jueves, te comento que es el programa en vivo número 131, donde está Fernando Argento desde Conte, Argentina, dice. Muchas gracias a ti también por acompañarme. M1, saludos desde Argentina. Ok, muchas gracias también a ti. Quiles está en Andorra, fíjate. Allá creo que está con los bitcoins, creo que es paraíso fiscal Andorra, si no estoy mal. Mariano, perdió la camisa, dice Mariano, fíjate. José Antonio Arias, muchas gracias. Está Nuyen Liscano, Jonathan, Ale Dávalos, La Cueva Reto dice. Magno Quintero, Walter Muñoz. Muy bien, vamos a pasarnos a la parte final a saludarles. Está José desde Caracas, Venezuela. Saúl Paul desde México. José Berna. Allá vamos, dice. Johil, vamos a ver a Bet, dice. Ya vamos a ver a Bitcoin. Al toque también, dice por acá. Está también Roberto Carlos. Y bueno, ya estamos casi pandilla completa. Recuerda que la pandilla es el grupo de Telegram que tenemos de estudio de la estrategia y de charlar del mercado cripto. Si tú no tienes con quién conversar del mercado cripto, estás invitado totalmente. Si me confirmas audio y video, para ir empezando, el link para el grupo de Telegram va a estar en la descripción de este video. Por la mitad más o menos está. Si es que gustas
juntarte con nosotros a estudiar. Dice para acá, go, saludos desde El Salvador, creo que estamos bien con audio y video porque no me ha dicho nadie. Jaime se copia de tu estrategia, dice el amigo Solo. Bueno, la verdad es que no, yo estoy copiando a Jaime y quiero ser bien enfático, como les dije ayer. Quiero copiarle el 100% de Jaime, y si en algún momento se puede superarlo, bienvenido sea. Pero estamos en el camino y yo espero que tú también tengas esas ganas y en algún momento seamos esos traders que todos queremos llegar a ser. Perfecto, me parece que estamos bien fuerte y claro, ya me dijeron por acá. Y ahora nos vamos a cero, dicen, ya estamos yéndonos a cero. Lo que pasa es que la gente siempre quiere ver velas verdes, y cuando hay una vela roja, no te digo que no está, está grande esta vela, sí está, tiene su tamaño intimidante, te va a susurrar al oído que vendas, si es que tienes en hold incluso, va a querer que vendas, pero lo que nosotros podemos ver es que es nosotros estamos viendo en el patrón que tenemos en la parte baja, todavía yo tengo fuerza en el ADX, fíjate, en el diario, todavía tenemos fuerza del movimiento previo, fuerza alcista todavía. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros sabemos que vemos la dirección principal en el gráfico diario y vemos las entradas en 4 horas. Porque si esperamos hacer trading en el diario, vamos a hacer un trade o dos al mes. Entonces, como queremos ser traders y copiándole a Jaime, que la temporalidad perfecta, digamos, que él ha decidido usar es la de 4 horas. Y al yo no ser trader profesional, la de 4 horas es la que utilizo también para buscar las entradas al mercado. ¿Y entradas a dónde? Dicen, si se desploma todo y todo esto se va a caer todo y salgan corriendo, vendan todo. Y la verdad es que no es así. No es así. Nosotros estamos esperando ya nuestra zona de compra. Estamos alistando la billetera nosotros. ¿Por qué? Te acabo de comentar que en el gráfico diario tenemos fuerza todavía del movimiento alcista. Obviamente los movimientos, tú sabes que en el mercado no son 100% seguros, porque si existiera la seguridad al 100%, yo creo que no estaríamos ni estudiando la estrategia. Estaríamos en una isla, estuviéramos en Andorra lavando nuestros bitcoins. Entonces, tiene su probabilidad, pero la probabilidad que yo veo al momento más alta es que el precio de Bitcoin siga subiendo. Un retroceso normal en el gráfico de 4 horas, y sobre todo que ya sabíamos lo que se está formando, una divergencia bajista, incluso desde acá la divergencia, pero sí, vamos a dibujarle desde acá una divergencia bajista. ¿Qué esperábamos ver el resultado, y el resultado está ahí en tus ojos, el resultado, fíjate. Si bien es cierto, no esperábamos que sea tan pronunciada la divergencia, porque también esperábamos el resultado aquí, fíjate, esperábamos aquí, no cayó, esperábamos acá, aquí sí cayó, pero no nos dio mucho chance, fue rápido. Le esperábamos aquí también, tampoco nos dio mucho chance, la fuerza alcista ha sido grande, y aquí sí se está dando el resultado. Entonces, compramos ya, o cuando compramos, debemos respetar la estrategia. Tú sabes que nosotros compramos cuando el precio se detenga, deje de caer, y nosotros vamos a entrar en compra. ¿Qué dice la estrategia? La estrategia dice que ante una fuerza en la superioridad, en la temporalidad superior, que este caso en el diario, cuando hay fuerza, nosotros nos incorporamos en la temporalidad menor, en los retrocesos, generalmente sobre la media. Para eso es esta media que Jaime la ha calculado, y para eso es la media marrón de 55 periodos. Ahora, si llega acá el precio, compramos ya, tampoco, hay que analizarle. Dice Víctor Salas, dice saludos Charlie desde la comunidad privada. Me imagino que está hablando del grupo de Telegram, pero es gratis, pero ahí nos sentimos como VIP ahí, porque pasamos entretenidos todo el día, así es que me imagino que es de allá, Víctor. Muchas gracias por tu colaboración con el canal.
Y lo que decía, nosotros tenemos que analizarle cómo está bajando y por qué. Necesitamos todavía, nos falta un poquito más para que se desarrolle el patrón de retroceso, todo el patrón. Y posteriormente ver acá que se gire el ADX a pendiente positiva. Déjame ver, se me movió acá esto. Que se gire este ADX a pendiente positiva. Y ese es el patrón de entrada que nosotros tenemos. Aquí se me movió un poquito esto. Déjame ponerle bien. A ver. Exacto. Ahí. Entonces esperamos nada más este poquito. Incluso el precio puede detenerse ahí donde está. O en la media. O pasar de largo. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes. Y cuando nos dé la señal de entrada, hacer la entrada. Sin miedo. Con estrategia, porque supongamos que ya es nuestra señal de compra, nos da el patrón de entrada. Y el miedo, ¿para qué sirve? Como ya hemos estudiado, el miedo sirve simplemente para ponerle el stop loss si es que tienes miedo. Porque recuerda que si quieres ser trader, debes saber que antes de la operación, de lo único seguro que tú estás es de cuánto vas a perder. O sea, lo único que tú sabes al entrar en una operación, sabes qué porcentaje de stop loss vas a perder en el caso de que no se te dé la proyección. Eso es lo único seguro que hay. ¿Estás seguro de que va a subir? Tampoco estás seguro ni de cuánto va a subir ni cuánto vas a ganar. Por eso nosotros con la estrategia simplemente se da el precio a favor y vamos subiendo el stop loss. Y si es que el precio se desploma, simplemente salimos con algo de ganancias o tenemos ganancias importantes. Porque también me imagino que a muchos de ustedes deben haber tenido ganancias importantes en criptomonedas del 20, 30 al 50%. Entonces, para tomar esos takes profits grandes, nos arriesgamos y simplemente vamos subiendo el stop loss. O en todo caso, cuando está arriba, vendemos. En la zona alta. ¿Alta respecto a dónde? Alta respecto a la entrada que hicimos. ¿Sí? Entonces, yo simplemente voy a dejar esto como algo gráfico simplemente. No es que aquí ya va a ser la entrada, ojo, no va a ser aquí. Mejor voy a quitarle. Voy a quitarle. Hay que esperar un poco más. Estamos bien. Yo creo que está haciéndolo bien el precio. En estas velas de 4 horas, fíjate, en las dos, hemos tenido algo de absorción. No está tanto, no está tan grande, pero ahí está. En las dos velas ha habido absorción. Y vamos a esperarnos un poquito más, que se desarrolle un poco más el patrón de la parte baja. Y entramos en compra en Bitcoin. Y ojo, esto también, ojo, porque hay gente que también me dijo que por qué compramos acá. Recuerda que nosotros hicimos un trade. Compramos en los 61.800 más o menos. Entonces alguien me puso en un comentario que por qué estaba yo comprando ahí, si ahí no se compra nunca ni para acumular. Entonces me parece que esa persona que puso eso no tiene muy bien definidas las temporalidades. Sí, las temporalidades es importante, es importantísimo, porque si es que tú me dices comprar aquí para hacer hold, o en el semanal, o en el gráfico diario, no es el punto de compra, y eso hay que estar claro. Es un punto de compra que va a venir ya mismo, pero ese punto de compra es para 4 horas, para hacerle un trade entre 24 y 48 horas y salimos otra vez. Entonces no es para quedarse dentro, y es lo que vamos asumiendo el riesgo en esas temporalidades. Eso es lo que tengo yo que contarte. No sé si tú tienes algo que decirme en la parte de los comentarios. Claro que ahora ya se están metiendo en short, en long, y quieren agarrarle el short desde la punta de aquí hasta la punta de abajo. Quieren agarrarle el short, y yo no soy quien para decirte que no te metas en short, pero recuerda que el gráfico diario tiene fuerza. Simplemente es lo único que tengo que decirte. Dice acá el amigo José, ya me dejó un pedazo de like, dice, y espero que los demás también me estén dejando su pedazo de like. Yo muy agradecido. Dice por acá, ya, dice Rune, dice amigo, podemos ver a comprar Shiba, dice, que es el nuevo Bitcoin. Cómpralo todo, dice el maestro. En 1 hora Bitcoin, dice. ¿Para qué en 1 hora Bitcoin?
Ajá. Y yo te hubiera dicho que es una zona de compra si no hubiera visto este mechazo por la parte alta hoy. Te comento. Yo pienso que aquí va a ser el rebote. El rebote en una hora. Hay zonas donde tomar riesgo. O sea, ¿cuánto voy a perder ahí? Lo que te acabo de decir. Y yo me meto ahí y voy a perder el 3.44. ¿Por qué me puedo meter ahí? Porque ya se ha dado el retroceso en esta temporalidad horaria. Y aquí puedo ponerle un stop loss pequeñito para la cuenta. Que si se desploma, pues no pasa nada. Sí, confirmación no tenemos. Nosotros necesitamos que aquí se gire el ADX, como tú sabes, y acá la pendiente positiva. Eso para el gráfico de una hora. Y recuerda que ahí es solo un rebote. Entonces hay que tener la precaución del caso. Porque en el de 4 horas, que sería la temporalidad más alta del de una hora, el de 4 horas tiene debilidad, rango, caída. Entonces ya me dirás tú. Pero aquí está más grande el stop loss que el take profit, fíjate. Entonces yo creo que no compensaría el riesgo-beneficio en un trade en el de una hora. Probablemente si te apalancas y sacas algo ahí está bien, pero tampoco yo puedo decirte que vayas a apalancarte ni mucho menos. Analízale ahí tu opción. Y yo te doy una pauta de lo que yo estoy viendo nada más. ¿A cuánto crees que suba? Esas son las consultas, las preguntas que nadie va a poder decirte hasta cuándo o hasta dónde. El que te dice eso te está mintiendo. Y nosotros simplemente con la estrategia vemos las mejores zonas para tomar riesgo y las zonas donde ya no tomar riesgo. Entonces es solo un tramo donde nosotros podemos hacer trade. Y en el resto, en los otros tramos, no importa, ahí no hacemos nada. Dice aquí, Computer, el amigo Computer, dice, tiene un long a 5X en Ethereum en 4100. ¿Crees que lo gane o voy a perder la camisa? Dice. Te voy a decir lo que yo creo. Como me has dicho, si creo, vamos a ver qué creemos aquí. 4100. Voy a borrar todo esto. Y está apalancado, fíjate. Ya. Lo más probable es que se mueva con Bitcoin. Esto, porque fíjate tú, son las mismas, el mismo movimiento de Bitcoin aquí, fíjate. Mismas mechas por la parte baja de las mismas dos velas. Es el mismo movimiento. ¿Sí lo ves? Entonces, en Ethereum va a pasar lo mismo que pasó con Bitcoin. Lo mismo que pasa. Tú estás apalancado. Yo no sé en qué temporalidad hiciste la entrada. Pero espero que haya sido en el de una hora tal vez. Si es que fue en el de una hora, probablemente lo ganes. Y no 5X. Bueno, 5X sí estás un poquito lejos del el stop loss. Sí está un poco lejos con 5X. Tu liquidación está lejos. Y yo te diría que en el de una hora puede subir un poco. Puede subir ya mismo. Ya mismo. Por lo que vimos en Bitcoin también. El rebote. Atento al rebote ahí. Y tienes algo a favor. Déjame ver, 4100 me decías, ¿no? Entonces estás más arriba. Yo creo que sí te va a dejar cerrar con algo de ganancias. No se va to the moon porque estamos con la debilidad en 4 horas todavía. Entonces, ¿va a subir un poquito más como para que cierres con algo de ganancias? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no es lo que yo crea, obviamente. Mi estimado amigo. Por acá, el amigo Benis dice, ¿alguna entradita no he comido desde ayer? Ethereum dio para el cafecito. Saludos para la banda apalancada del Telegram. Sí, y qué buen nombre que le has puesto. Es la banda apalancada, porque ahí todos les gusta apalancarse. Sin embargo, nosotros insistimos en que el apalancamiento se haga con medida, con mesura y cuando tengas ya un poco de experiencia en el mercado. Vamos a revisar algunas criptos del día de hoy, mi estimado Benis. Y espero que... ayer teníamos como unas pocas sí tenían entrada ayer. Ahora yo creo que está un poco complicado. Tal vez alguna que ya haya caído y se le adelante a Bitcoin. Vamos a verle.
Muchísimas gracias por tu colaboración. El amigo Solo también está por acá. Dice, tiene duda en varias monedas. Dice que quiere ver. Me dejó 4 monedas ahí. Y fíjate. Dice que quiere ver a DOT, Auto, Audio, Bet y ADA. Dice. En 3 temporalidades. En diario, en 4 horas y en 1 hora también. Creo que quiere hacer scalping el amigo Solo. Vamos a empezar con esas. Vamos a empezar con las que me has dejado ahí. Muchísimas gracias por colaborar con el canal. Y me dice que quiere ver a DOT. Vamos a ver. DOT me parece que está alcista. Incluso tiene un fundamental en DOT. Vamos a verle el diario. El diario sigue siendo alcista. No le veo desplome, te soy sincero, no le veo desplome. Todavía es alcista el diario. Obviamente vamos a tener en cuenta el cierre de la vela de hoy. Recuerda que falta un poco más de 2 horas. Y atento al cierre. ¿Qué es lo bueno de DOT? En 4 horas está sobre el punto de control. Y nosotros sabemos que puede venir acá, puede venir al punto de control, que es una buena referencia. Y aquí le revisamos también, fíjate que en 4 horas tiene debilidad, se está dando el resultado de una divergencia. Y simplemente zona de compra todavía no es, en 4 horas. Vamos a verle en 1 hora. En 1 hora te está dando una entrada en este momento, en 1 hora. ¿Y por qué? Obviamente ya... les digo lo mismo, porque aquí el stop loss es pequeñito. To the moon, no es to the moon. Es simplemente un pequeño trade. ¿Por qué? ¿Cuál es la premisa? La premisa es que en el de 4 horas va a seguir cayendo. Rango caída, fíjate, en el de 4 horas. Entonces esto no baja así. Entonces esto baja así. Entonces este pedacito es el de 1 hora que se podría aprovechar. De pronto, como la gente que ya no entró en spot quiere apalancarse y quiere meterle, yo lo único que te puedo decir es que le bajes a la temporalidad cuando vas apalancado. O sea, no puedes apalancarte en el diario, por ejemplo, es más complicado. Pero sí puedes apalancarte en 1 hora, para mí es mejor. Eso para DOT. Vamos a ver cómo está Auto. Ahora, el problema de las altcoins es que se mueven con Bitcoin y no tienen vida propia. Ese es el problema. Fíjate tú, es el mismo de 4 horas. Fíjate, el mismo patrón en el diario de DOT, el mismo. En 4 horas está lo mismo. En 4 horas, bueno, aquí está un poquito más adelantado, diría yo. Yo creo que esperarle un poquito más aquí. Un poquito más. Y yo creo que la entrada sí nos va a dar. Para arriba. Sí. Ahora en el de 1 hora. En el de 1 hora estás en la temporalidad. En el momento preciso de entrar por el stop loss. Sí. Ok. Ahí sería el momento preciso de entrar. Hacer un trade pequeñito en el de 1 hora. Eso para Auto. Es lo mismo que estaba con DOT. Vamos a verle la siguiente. Audio. Vamos viendo audio. Empezamos desde la diaria. Ya, aquí ya no me gusta en cambio. Audio. A ver, déjame ver. Esta estaba alcista. No, sí está bien. No, está precisa, está bien, a mí me gusta ahí. Fíjate que no le vi bien. Entrada alcista. Y está pegadita a la media, pero aquí es ¿dónde puedes arriesgar tú? Dime, ¿dónde vas a arriesgar si no se arriesga ahí en audio para arriba? Audio ahí para arriba. Stop loss del 10% y para arriba en el diario. En 4 horas. En 4 horas tiene rango o caída. Sí, en 4 horas rango o caída.
Por ejemplo, el trade de 4 horas aquí complicado porque tiene el punto de control ahí. Pero en el diario está bien. Y en el de 1 hora está próximo a darte la entrada ya. Fíjate que el ADX incluso está cerquita del punto 23 ya. Yo diría que hay entrada en audio ahí. Manteniendo las temporalidades que me imagino que tú ya las conoces, mi estimado amigo. Bet. Y si se desploma Bitcoin, ¿qué vas a hacer? Vas a perder un stop loss. Y ese es el riesgo que corres. Vamos a verle. Vamos a quitar esto. Se mantiene alcista. Alcista Bet. Alcista, tiene fuerza, fíjate. Entonces es alcista en el diario. Zona de compra no es, por ejemplo, en el diario. Pero es alcista. En 4 horas tampoco es zona de compra en Bet. Y en el de 1 hora. Vamos viendo en el de 1 hora. Fíjate que no terminó de hacer el retroceso en el gráfico de 1 hora. Me hubiera gustado que haga el retroceso en el de 1 hora. Calcúlale el stop loss. Yo creo que está muy grande para el gráfico de 1 hora. Sobre el 10% en el de 1 hora es muy grande el stop loss. Yo aquí no asumiría el riesgo, por ejemplo. En las anteriores posiblemente sí. Entonces, eso para Bet. Vamos viendo ADA. ¿Cómo está ADA? Ok. Vamos desde el diario igual. No tiene fuerza. Le habíamos dejado en rango a ADA. Fíjate que le habíamos dejado en rango. Y sigue en ese rango. ¿Puede caer un poquito más? Sí. Sí puede caer un poquito más. A ver. Acomodémosle mejor. Sí, lo que decíamos ayer. Sobre la media no se compra. Hoy está cayendo. Y esperemos que se detenga en el punto de control. Esperemos que ahí se detenga, fíjate. Este es el gráfico diario. Todavía en rango. Yo digo esto. Este rango que le vimos. Por aquí sería la zona de arriesgar. Igual como te estoy dejando en las otras criptos. En este punto, acá arriba, le falta un poquito nomás. Todavía esperarle un poquito. Aquí vamos a quitar esto. En el de 4 horas. Recuerda que estamos en este rango. Y tendríamos que esperarle en la parte baja del rango. En la parte baja. En esta parte. ¿Dónde está? Aquí. En esta parte. Ver la opción. Cuando se termine el retroceso en el de 4 horas. Sí. Esperarle un poquito. Y en el gráfico de 1 hora. Yo en el gráfico de 1 hora, por ejemplo, ahí me arriesgaría. Sí. ¿Por qué? Por el stop loss. Estamos en el... ¿Dónde puedo poner el stop loss? Debajo del punto de control. De un 3%. Estoy dispuesto a perder un 3%. Probablemente me metería ahí. Obviamente las temporalidades más grandes son mucho más confiables bajo mi punto de vista. Esto es para el amigo que me había dejado esas criptos de entrada. Entonces vamos por acá al chat. A ver qué me cuentan. Lucas López dice Shiba. Vamos a ver. Vamos a ver Shiba. No hay problema. Le habíamos dejado en retroceso en el gráfico diario. Y yo creo que sigue ahí. Vamos a ver. Dice por acá. Bake en el semanal es alcista. Bake en el semanal. Ya tenemos varios análisis de Bake en el semanal. Vamos a ver XTZ. Vamos a ver por acá. Coti dice. Vamos a ver 1 inch.
Por ahí leí Coti también. Vamos con Utah. Hay varias que no le han seguido la caída a Bitcoin. Por ejemplo, hay una que vimos ayer que se llama Saba. Esa estuve viéndole y está subiendo también. Estaba bien. Rune está subiendo. Bueno, hay algunas. IOTA. Ah, Link también no está cayendo. Link no ha caído. Vamos a ver Luna. Veamos Link también. Y el amigo Alberto Calderón, muchas gracias por tu contribución. Dice, hola, Block. Dice, vamos a ver, Block. Ya te apunto acá. En 1 hora y 4 horas, Block. Y ya te la reviso, mi estimado amigo, muchas gracias. Y de estas también vamos a apuntar a Solana. Perfecto, vamos a empezar con este grupo. Recuerda dejarme tu like. Siempre va a ser muy agradecido para ir creciendo el canal. Block sin C. Esta está en KuCoin. Mírale ahí. Bien. Muy bien. Nosotros creo que, bueno, en el gráfico. En el gráfico de 4 horas. O en el diario fue que le hicimos el análisis. Creo que en el de 4 horas. Porque en el diario no tenemos mayor información. Qué bien, fíjate tú que hicimos este análisis sobre la media, le dejamos alcista y en este caso se mantiene alcista. El precio está sobre punto de control y me parece muy bien. Lo que no es zona de compra ya acá. O sea, la zona de tomar riesgo, la nuestra es acá donde está marcado. Lo más cerquita de la media. Aquí era la zona de tomar riesgo. Y acá donde está, yo diría que hay que esperar el apoya. Este es el rompe, apoya. Y en este punto, irte con el movimiento. ¿Puede seguir subiendo? Sí. Tiene fuerza y direccionalidad. Pero idealmente ya no te metes ahí. A no ser que el stop loss te compense. Déjame ver. Stop loss debajo del punto de control. De un 12% más o menos. Porque para arriba sí es el análisis. Ahí fíjate tú, un stop loss del 12% creo que estaría adecuado en esa cripto. Ah, en 1 hora también me dijiste. En 1 hora no hay entrada tampoco. Yo diría que al menos en el gráfico de 1 hora esperarle el retroceso. Al menos en el de 1 hora. Sigue alcista, fuerza y direccionalidad. Esto va a seguir subiendo. Eso es lo que te puedo decir en esta cripto, mi estimado amigo. Muchas gracias. Vamos a ver a Shiba. La Shiba Army, no sé si está de fiesta. Están shorteando. Están en long a 100x. No sé. Vamos a ver cómo estamos. Shiba. Este en el gráfico diario le habíamos dejado en rango o caída. Y fíjate que el ADX no pierde fuerza todavía. Aquí dejamos un trade en 4 horas, pero eso fue el 16 de octubre o el 17. Algún día de estos dejamos un trade alcista. Y el precio en 4 horas, fíjate que está peligroso porque el punto de control está arriba. Si es que Shiba respetaría alguna estrategia, aquí no se compra. Aquí no se compra. Te va a dar incluso patrón de entrada, fíjate. Te va a dar el patrón de entrada en la parte baja. Pero el problema es el punto de control y está muy cerquita. Está muy cerquita. Si te compensa ahí un... Vamos a quitarle este ya. Si te compensa ahí... Déjame ver cuánto está. Es un 4% y abajo un 1 a 1. Yo creo que no vale la pena hacer ese trade. Yo como decía, es esperarle al diario. Al diario todo el retroceso y luego buscar la opción alcista en esta criptomoneda. Perfecto. Ahí está la Shiba Army XTZ. Vamos viendo a Tezos. Tezos estaba alcista en el diario, si no estoy mal. Y parece que sí, tuvo su retroceso y nos está dando una nueva oportunidad para la gente que pensaba que aquí se perdió el ofertón. Espero que no hayas comprado aquí. Y está llegando a la zona de compra otra vez. Alcista, yo creo que si es alcista, una vela
no es la velita, es el patrón. Fíjate tú la tendencia. Es para arriba tesos, pero obviamente este resultado vamos a verlo en 15 días aproximadamente. Pero para arriba, XTZ. Calcúlale ahí el stop loss. Ok, vamos a ver 1 inch. Creo que subió 1 inch. Creo que subió bastante 1 inch. Ajá, fíjate tú. Gráfico diario, la entrada no es ahí, obviamente. La entrada, inclusive la entrada nos dio... La entrada ideal por estrategia estaba aquí, fíjate. El precio sube, se desarrolla, proteges y antes de que te saque, empieza a subir. Entrada como tal, aquí no tenemos el patrón. Si tú te fijas, nosotros siempre esperamos el retroceso para tener mayor probabilidad de éxito. Pero aquí esta criptomoneda siguió subiendo y está muy bien. Fuerza y direccionalidad. Esto es alcista para 1 inch. Y en 4 horas empieza el rango o caída. Simplemente esperar. Aquí no podemos comprar. Esperar simplemente el retroceso. Esperamos que sobre la media y nos incorporamos. Ok, eso para 1 inch. Vamos con Coti, que también estaba alcista Coti en el diario, si no estoy equivocado. Y ajá, y está ahí el trade, fíjate. Y voy a mantener estos trades en el gráfico diario, los voy a mantener. Yo estoy por ahí en unos 2 metido. Y la verdad es que estoy conservando estas proyecciones diarias. Inclusive me da más optimismo el hecho de que Bitcoin haya retrocedido y varias criptomonedas al contrario empezaron a subir. Entonces eso me da más esperanza de que se puede lograr un buen trade aquí. Un poco más en Coti, en AVAX, en Atom. Entonces atentos ahí. Yo le dejo la proyección alcista. Obviamente ya no se compra aquí. Lo que aquí hay que hacer es estar ya protegido al precio de entrada. Si se desploma todo, salimos y simplemente no perdemos. Y eso es la primera parte. La primera parte, no perder. Y parece que ahí vamos bien. Vamos a ver a IOTA. Perfecto. IOTA. Habíamos dejado el rebote, fíjate tú. Dejamos el rebote en IOTA. Acá es imposible comprar. Nada que ver. Compramos cuando rompa y apoye. Ahí vamos a comprar otra vez IOTA. Pero en este punto ya incluso tomar ganancias. En esta zona no... Es la zona peligrosa. Como tú conoces. Eso para IOTA. Nada que ver. Vamos Luna. Luna, ¿cómo está Luna? También estaba alcista Luna, está el trade y me parece que este es en el diario igual, sí, fíjate. Yo tengo Luna y estoy conservando mi trade en el diario, protegido a precio de entrada y nada más. Compras y ya no, para incorporarse ahí en el de 4 horas, luego del retroceso. Sí, no quiero borrarle, pero es luego del retroceso para arriba también. Falta un pedacito aquí todavía. Sí, Bitcoin está más adelantado. Bitcoin está ya por acá, fíjate. Entonces Luna todavía tiene recorrido para el rango o caída. Vamos viendo Link. Sí, Chainlink. Fíjate que Chainlink tampoco retrocedió tanto como lo hizo Bitcoin. Y eso está muy bueno. Y en el diario está con fuerza y direccionalidad. A mí me gusta cómo está Link, ese patrón. Idealmente la compra no es ahí. Ahora, si es que alguien está desesperado y quiere comprar en el máximo anterior, yo creo que un stop debajo del punto de control. Y está pequeño está pequeño el stop loss. De riesgo sí, porque estás comprando en una parte alta. Pero ahí está, es alcista bajo mi punto de vista Chainlink. Si tú deseas tomar el riesgo, ya vas por tu cuenta, pero alcista sí es. Y yo idealmente no te comprara ahí en esa zona, porque la compra es antes.
o en su defecto, espérate el retroceso, él apoya sobre el punto de control en el gráfico de 4 horas. Eso sería lo más saludable. Recuerda que la proyección de Bitcoin todavía es de rango caída, entonces eso puede provocar que Chainlink nos dé esta zona. Y ahí sí, para arriba. Ok, me falta Solana del grupo que me dieron en primera instancia. Solana ya no. Y es alcista Solana, sí. Fíjate que aquí se nos fue, por ejemplo, Solana. Como obviamente no se va a ir, pero el precio se nos adelantó. Nosotros lo esperábamos en esta zona y yo no pude comprar Solana. Yo estuve esperándole sobre esta zona, fíjate. Y no siempre vamos a agarrar el precio. Yo decía en alguna ocasión que tomar riesgo con la mitad de la posición en esta parte también a veces suele dar resultado. Y quien tomó el riesgo aquí con media posición, yo creo que está en ganancias. Ahí ya está desarrollándose y para arriba. Es direccionalidad y fuerza. Y no hay más que hacer con Solana. Se nos fue. Dice Daniel González, se hunde, dice. No, y yo creo que estás viendo la miniatura. También eso hay que estar pendientes porque las miniaturas son solo miniaturas. Y hay gente que hace trading con las miniaturas, imagínate. Le ponen 100,000 y van a comprar y no ven el contenido. Muchas veces ponemos algún título ahí para que les llame un poquito la atención. Y nada más. Tienes que ver el contenido de lo que te dicen porque... Otro ya me decía que yo puse ofertón, puse la otra vez. Y hasta me insultaron, me dijeron que por qué estoy comprando y por qué es ofertón ahí, no es ofertón, que ahí no se compra nunca y etcétera. Entonces, atentos ahí. Déjame comentarles que todo lo que yo he aprendido lo he ido plasmando en unos videos, fíjate. No te digo que yo manejo al 100% la estrategia, ni mucho menos. Pero mientras iba estudiando, fui armando esta lista de videos porque siempre vi gente que estaba interesada en aprender y en aprender de Jaime. Y lo malo es que Jaime no tiene estos videos en el canal. Entonces, si es que a ti te gusta la estrategia, estás invitado a revisarla, es totalmente gratis. Simplemente un like, eso es lo único que te pido para poder ir creciendo el canal. Nada más, también tengo un referido de Binance. Si es que gustas crearte tu cuenta, también estarás apoyando indirectamente el contenido del canal. Así es que muchas gracias. Vamos al chat a ver si es que me cuentan. Si es que tienen alguna inquietud sobre los análisis o quieren ver más criptos. Por acá quieren Harmony. Ver Harmony también estaba alcista, pero creo que en el de 4 horas o en el diario. Vamos a verle. Acá quiere AXS, el amigo que me pide DOT. Creo que es la que primero revisamos después de Bitcoin. Dale para atrás al programa. Emerson Orostegui dice algo. Algorand, vamos a ver. Vamos a ver. CHE. Matic. Vamos a ver. Vamos a ver. Bet parece que ya vimos. Sí, ya vimos Bet. Vamos a ver a Rune. Y Rune es una de las que me dolió, te juro, ver hoy. Porque yo estaba dándole seguimiento para comprarle, pero no le compré. Y hoy ya subió, creo. No sé si habrá oportunidad. Sí, el amigo Gabriel Sebastián. Soy un aprendiz del hombre malo. Fíjate que ya empezó el programa. Yo soy más malo porque yo estoy copiando al hombre malo. Entonces, fíjate tú. Sí, soy un estudiante de esa estrategia, mi estimado amigo. Acá dice sushi. Perfecto. Por acá, vamos más acá. Atom dicen también, por ahí vi. Vamos viendo Uni también. BTT. Parece que BTT estaba interesante, si es que mal no recuerdo. Y vamos a ver a Kutum. Luego voy a copiar más criptos. Recuerda dejarme tu like. Voy a hacer este grupo porque ya tengo como 12 aquí apuntadas. Y luego me confundo y les dejo la pantalla sin poder ver nada. Entonces, vamos poco a poco. Vamos con Won.
Harmony. ¿Cómo está? Fíjate, Harmony sí está haciendo el retroceso de Bitcoin. Está así. Idealmente, vimos cómo tomar riesgo acá en el de 4 horas. Me parece que ayer vimos esto. Sí, decíamos que si baja un poquito más. Entonces, vamos a quitar esto. Ni siquiera bajó. Yo te diría que esperarle para el de 4 horas. Se está metiendo en rango. Déjame analizar mejor el diario. Fíjate que tiene el ADX. Cuando tiene el ADX fuerza, yo no veo un desplome. Yo no veo un desplome. Yo veo todavía tiene fuerza alcista. Que la fuerza es del movimiento este anterior. Del principal. De este movimiento. Este todavía tiene algo de fuerza. Entonces en el de 4 horas sí que valdría hacerle un trade. Y aquí simplemente te va a hacer este rango. Y esperemos que no baje del punto de control. Yo creo que no va a bajar. Pero no es lo que yo creo, sino lo que se está viendo. Y esperémosle que se dé el retroceso. Y ahí hablamos para ver si es que es alcista. ¿Qué te digo? Bueno, ni siquiera en el streaming de Jaime va a estar listo. Yo creo que para mañana. Para mañana en mi uso horario. Necesitamos aquí unas... O tal vez para la hora del programa de mañana. Vamos a verle. Vamos a esperarle ahí a Harmony para ver esa entrada alcista. Todavía dejarle un poquito ahí. Vamos viendo AXS. ¿Qué pasó con AXS? Por ahí en el grupo de Telegram, fíjate que les vi por ahí que pusieron que AXS se desploma, pusieron. Me imagino que es este movimiento. Ajá. Perfecto. No sé si es que alguien protegió a precio de entrada, tomó el riesgo, no sé. Pero aquí este trade se fue. No tenemos fuerza. La direccionalidad está casi tocando el punto cero. Y vamos a ver el diario primero. Y ya. Esto es alcista. Para mí esto es alcista. Fíjate. Rango caída. El precio se mete en rango. Simplemente te está dando chance de que compres a un mejor precio. Esta va a ser la zona de compra. ¿Y por qué? Porque en la zona baja nosotros arriesgamos. Y en este caso, un poquito más abajo. Y si se desploma, bueno, yo le dejaría, si se desploma del rango, el stop loss, para ponerle un stop loss ajustado. Sí, hay que tomar riesgo, creo yo. Eso para el gráfico diario. ¿Y le falta desarrollo? Sí, sí le falta un poco de desarrollo. Entonces, por eso es que no me, pero está en el rango. Yo creo que esperarle tal vez a un par de días para ver qué es lo que... Aquí lo que se recomienda es lo más cerca de la media, pero si tú ves no ha bajado mucho. Entonces hay que ir pensando ya en la zona donde meterle el diente. Déjame ver en 4 horas. ¿Dónde se puede meterle el diente? Está casi igual, fíjate. Le falta un poquito de retroceso. Y aquí la mecha. Te está dejando una mecha en la parte por abajo. O sea, compras. No me gusta el punto de control. Bastante que aplicar aquí. En el de 4 horas idealmente no se compra ahí. Aquí no se compra. Se compra cuando rompa y apoye. ¿Por qué? Porque aquí el stop loss te va a dar hasta el punto de control un 1 a 1. Entonces no merece el riesgo. No merece la pena. Entonces por arriba del punto de control. Yo creo que hay que esperarle el desarrollo un poco a AXS. Sí, yo le esperaría un poquito todavía. Sobre todo porque Bitcoin también está en un punto que no está alcista todavía en 4 horas. Entonces esperarle un poquito. Algo USDT. Porque cuando yo veo la zona ideal, yo te lo digo. O sea, no hay ningún problema. Pero si es que no está, preferible esperamos. Y si sube to the moon, nos perdimos del ofertón, simplemente. Fíjate, en Algorand habíamos marcado la zona de tomar riesgo
y está ahí. Está en la zona todavía. Si es que a alguien le interesa. Mientras más abajito, mejor, obviamente. Y un stop en el diario de un 15%. Sí, por eso digo, idealmente un poquito más abajo. Para tener un stop loss de un 13, un 14%. Pero ahí está el trade, simplemente hasta el punto de control. El primer movimiento es el que vemos. Entonces, más o menos así estaría en Algorand. Ok. Me dijeron también que quieren ver CHE. Cherry, parece que esta revisamos días anteriores. Vamos a ver qué ha pasado. Ah, esta decíamos que no tiene historial y es bajista. Siempre que esté debajo del punto de control vamos a dejarle bajista. Lo que se puede operar son rebotes. Y yo le dejé bajista ayer porque, fíjate tú, la parte donde debía rebotar fue aquí. Rebote a la media y no llega ni siquiera a la media, no tiene fuerza. Ahora te lo voy a seguir dejando bajista, mi estimado amigo. Y el patrón que le falta completar es esto. Si es que mientras transcurre esto el precio no cae, ahí vamos a ver qué es lo que pasa. No cae, ¿qué sería? Que no rompa la parte baja de aquí. Sí, que el precio no caiga de ahí mientras se desarrolla esto. Sería una buena... Sería un buen panorama para esta cripto, para que empiece a hacer un rebote en 4 horas y luego en el gráfico diario. Pero en este caso para abajo todavía CHE. El amigo Alex BR dice que quiere ver, a ver, vamos a anotarte aquí, ¿cuál quieres tú? ARPA dice. Y Fort. Fíjate que esa Fort ni la conozco. Gracias, señor. Dice, yo soy tu tío Charlie, mi estimado Alex. Muchas gracias por el apoyo al canal. Déjame ver cómo está esta. ARPA. Eastern Binance, ARPA. Perfecto. Vamos viéndole el diario. Yo creo que es el mismo movimiento de Bitcoin. Todavía tiene fuerza y direccionalidad. Si es que esta vela fuera más grande y cerrara por la parte baja, esto va a marcar debilidad y probablemente incluso el ADX se gire, pero mientras como está en este momento todavía tendría fuerza y dirección. Sí, atento al cierre diario, está llegando a la zona de compra, casi que está como Bitcoin. Recuerda que nosotros vamos a analizar acá cómo llega, debemos ver cómo llega mientras se desarrolla ya toda la parte roja de acá. Vamos a ver. ¿Todavía puede seguir cayendo hasta esta zona? Sí. ¿Puede irse de largo? También. Por eso no te digo que cuando llegue a la zona es compra, porque hay que analizarle. Hay que ver que el precio se detenga, que nos haga la pin bar, que acá esté ya desarrollado el valle rojo un cierto porcentaje y ahí vemos. Porque alcista es en tendencia. Obviamente la tendencia no es en el gráfico de 4 horas. La tendencia es en el diario, pero en el diario incluso es alcista. Y acá el movimiento te va marcando así. Y cada vez que llegue por esta zona, vamos a hacerle una entrada al alza en ARPA. Muy bien. Sí, me gusta esa cripto también. Como para esperarle. Vamos a ver a Fort. Recuerda tener el análisis de Bitcoin siempre a la mano. Y también me criticaban eso porque me decían que cuando cae todo yo siempre le culpo al chinito y que por eso no fallo, me decían. Y así es, porque cuando viene el chinito te bota 10,000, 15,000 dólares Bitcoin y las criptos se desangran. Y si llevas tiempo en el mercado tú ya sabes que así es. Y no es mi culpa. Aquí Fort. Vamos a verle un poquito mejor. No me gusta que el precio está debajo del punto de control. Ahora un punto positivo es que el precio ya no ha roto el mínimo y está haciendo un rango. Probablemente aquí te siga haciendo un rango. Déjame ver. Y ya, tenemos fuerza y direccionalidad. Este rango es importante porque traía una tendencia bajista
toqué aquí y ya se debilitó esa tendencia bajista. Sí. Aquí el precio debajo del punto de control. A mí me gustaría verle el precio encima. Entonces que rompa y apoye aquí. Y aquí buscar la opción alcista. Tiene fuerza y dirección y bastante fuerza. Entonces probablemente haga este movimiento. Pero si es que no hace ese movimiento del punto de control para abajo, yo te voy a dejar así. Fuerza y direccionalidad. Es alcista todavía. Y los mechazos por la parte alta ya vemos la intención que tienen la gente de Ford. Eso es lo que te puedo decir, mi estimado amigo. Vamos a continuar con Matic. ¿Cómo estamos con Matic? En el diario está bien Matic. En el diario el cierre, bueno, esta vela no me gusta, pero esta es el efecto Bitcoin también. Y ya. Atento al cierre. Si cierra así y nos deja todavía la direccionalidad y fuerza, es para arriba. Es para arriba en el gráfico diario. Y aquí en el de 4 horas ha marcado este rango. Y bueno, aquí ni siquiera tocó donde decíamos, pero le veíamos alcista. Aquí se va estrechando estas medias. Ha perdido volatilidad, pero no tengo el patrón de compra ideal. Aquí necesito que retroceda antes, que el precio se ubique más adelante, un poquito más adelante, esperarle. No tengo el patrón de entrada en este momento. Por eso te lo dejo así, un poquito, que el precio se quede por arriba del punto de control y es para arriba. Para arriba Matic. Ya mismo. Un poquito más. Vamos a ver Rune. Ok. Eso es lo que te decía. Rune se me fue a mí. A mí se me fue. Yo te había dejado aquí sin opción de compra ayer. Y está con el patrón. Ahorita tiene el patrón confirmado, fíjate, de compra. Pero ya no se compra ahí donde está. Ese es el problema. Aquí no se compra. En el máximo anterior no se compra por estrategia. Nos tocaría incorporarnos en el de 4 horas luego del retroceso. Y no queda de otra. ¿Cuándo va a retroceder? No sé, porque tiene fuerza y dirección. Entonces puede retroceder aquí, puede retroceder acá, o puede retroceder acá. Pero yo aquí son las zonas de compra. Más caro sí, pero es ahí. Luego del retroceso. Sí, entonces Rune es alcista. Y bien para los que tomaron riesgo antes. A mí se me fue Rune. Y ya ni modo. Hay que buscar otra inversión. Sushi. Vamos a ver el diario primero. El diario no me gusta. Voy a dejarle así a Sushi por... No me gusta el diario. No me gusta el patrón de 4 horas tampoco. Si bien está sobre punto de control, pero idealmente con direccionalidad alcista y pendiente negativa, no me gusta. Yo esperaría un poco más, que se desarrolle un poco más. Y esperando que me dé el retroceso. Y ahí ver el patrón de compra. En este caso, no le dejo yo... Con entrada no. Probablemente alcista sí, pero... no con entrada. Dejémosle que se desarrolle ahí. Sushi. Vamos viendo Atom. Yo creo que Atom estaba alcista en el diario. No sé cómo le fue hoy. En el diario era alcista. Fíjate, ahí está el análisis de Atom en el diario. Y la velita, ¿no es cierto? La velita se desploma todo y nada. Aquí no hay velita que valga. La proyección sigue siendo alcista. Y voy a dejarle alcista. Quien tiene Atom a proteger. Y yo creo que la proyección se mantiene en el diario. Compra ahí donde está. Probablemente en el de 4 horas. Un poquito más. No está el patrón ideal. Pero aquí hizo el rompe y apoya, fíjate. Con direccionalidad bajista y pendiente negativa. No es opción de compra. Pero es la zona.
es la zona de compra. Si tú quieres arriesgar ahí, tal vez incluso en el de 1 hora te está dando entrada, sí. En el de 1 hora te da entrada. Pero ya te comento, en el de 1 hora a mí no me gusta verle. Alcista en el diario Atom, eso es lo que... el resumen. Ok, vamos con Uni. Uni. También parece que estaba alcista, no sé cómo estaba esta. Vemos el diario. El diario en retroceso. Precios sobre el punto de control en el gráfico diario, y que esperemos que cierre así la vela por arriba para conservar alguna posición alcista. Sin embargo, yo todavía no me metiera en Uni, fíjate, le falta un poquito, un par de días, unos 3 días para ver qué mismo hace el precio. Este patrón de debilidad y acá nos está, va a agarrar fuerza, pero esta fuerza ya no es del movimiento anterior bajo mi punto de vista, ya no es de esta fuerza. Debajo del punto 23, dejémosle ahí que se desarrolle, no le veo ni alcista ni bajista. Vamos a mantener el rango por el ADX que está debajo del punto 23 mientras se desarrolla esto, y vemos si es que posteriormente es alcista Uni. Ahorita no entraría yo en compra. BTT, BitTorrent Token, parece que es esta. Ok. Recuerda dejarme tu like, importantísimo para el crecimiento del canal. Y si es que te gusta sobre todo la información, y si no, también puedes dejarme un comentario en el video luego, para poder ir conversando si es que crees que se puede hacer algo para mejorar el canal y etcétera. Yo estaría complacido de leerte en los comentarios. BitTorrent, debajo del punto de control, no es alcista. El precio está debajo, incluso va a posicionarse debajo de las medias móviles. No es alcista. Aquí se desarrolla la zona de peligro. Está tocando el punto 0 y nos va a dar la opción posteriormente. Estamos con el ADX debajo del punto de control, lo cual me indica aquí un rango. Un pequeño rango. En el de 4 horas... En el de 4 horas le falta un poquito, pero yo idealmente me guío por el gráfico diario. Entonces, ¿para qué vas a hacer un trade con este rango pequeñito? Porque no te compensa el riesgo-beneficio. Y todavía no está la entrada, ojo, todavía le falta un poquito de que haga el retroceso. Así, vamos, todavía le falta que haga el retroceso. Pero si se queda por arriba, vas a ver la entrada alcista, que te digo, pero con un riesgo-beneficio muy poco. Entonces idealmente yo me esperaría más bien para operarle el diario, que el precio se ubique por, bueno, está lejos del punto de control. Yo le esperaría una confirmación en el diario, que se desarrolle la parte verde y ahí ver la opción. O sea, que puede bajar un poco más, eso te digo, y puedes agarrar un mejor precio. Vamos a quitarle esto para no confundirles. No me gusta ahí el espacio que tiene para arriba BTT, por eso no te lo dejo. Esa posición alcista ahí. Vamos a ver a Kutum USDT. Ajá. Fíjate que donde se asumió el riesgo, el trade se da a favor, rompe, apoya, es alcista, opción de compra ahí no es la opción de compra, la zona sí es, por ejemplo, y en el gráfico de 1 hora, yo creo que se puede ahí tomar riesgo, con un 7%, sí. Sí, yo creo que ahí se podría hacer ese trade en el gráfico de 1 hora. Si es que dices que en el diario vas a comprar, ya no es compra ahí. En el diario, idealmente fíjate donde nosotros queríamos hacer la compra. Eso para Kutum.
¿Va a seguir subiendo? Sí, yo creo que sí, porque toda la zona de peligro ya le pasó. Aquí el precio se detuvo y continúa. Precio arriba del punto de control. Perfecto, está Kutum, pero sin opción de compra bajo mi punto de vista en el gráfico diario. Dice por acá Ada Cardano. Y ya revisamos, mi estimado amigo Ada Cardano. Sí, ya revisamos. Es la quinta criptomoneda que revisamos. Vamos con SHR, dice. Ya me paso a ver los likes. Cristian Hernández dice: saludos desde Quito, fíjate, desde la capital del Ecuador. Muchas gracias. Peinando la gata, dice que sí, vamos a esperar un poquito. Hay que peinarle, creo que un poquito más para tener la entrada en 4 horas. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias. Vamos a ver a Phantom. Bet también ya está analizada. Vamos con Maná. Vamos a ver qué hizo Cake también. BNB. BNB tiene el mismo patrón de Bitcoin, si no estoy mal. BTS. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver a OGN también. Déjame ver si es que tenemos a XRP también, me dice. Ok. De una vez le anoto QNT. Ok, déjame ver cómo estamos con los likes. Los likes. Me acabo de dar el like 381 y estamos casi 700 personas. A ver si es que alguien me ayuda ahí con los likes. Saben que es facilito, simplemente vas, le das un clic y no te cuesta absolutamente nada. Un segundo te demoras y no sabes lo que se aprecia ese like. Vamos a ver a SHR. Vamos a ir rápido porque se nos hace tarde. Y ya estamos más de 1 hora y a veces la gente como que se cansa. Y no quiero que eso pase. Fíjate tú, yo le dejé alcista y lo voy a mantener si es que cierra como está. Sí, si es que cierra como está esa vela diaria, yo le voy a mantener alcista. ¿Por qué? Porque esto me indica compras y el precio se va a ubicar sobre el punto de control. Sí, yo le dejo alcista ahí. Recuerda, este es el gráfico diario de SHS. Voy a apuntarle esta, pero esta no está en Binance. Ese es el problema. Pero alcista le dejo con ese cierre diario así. Perfecto, vamos con FTM. Phantom, ¿cómo estamos? Phantom. El trade que vimos antes, alcista en retroceso. Aquí el gráfico diario. Entonces esto es rango o caída. Lo mismo. Si no te gusta así, déjame ponerle mejor. Rango o caída significa esto. Entonces en la onda C es la que nosotros buscamos para incorporarnos para arriba al movimiento de Phantom en el diario. Perfecto. Vamos a ver Maná. ¿Cómo estamos con Maná? Se está terminando la zona de peligro. El precio, el ADX está como que queriendo agarrar fuerza. Está debajo del punto 23, de acuerdo. Está empezando. Pero este rango que habíamos hablado se está manteniendo. Y fíjate que nos toca mantenerle. Fíjate, solo que le muevo esto y se mueve el punto de control. Entonces hay que... Generalmente Jaime lo ve con 4 periodos acá del monitor. Entonces voy a dejarle ahí. Mientras el precio esté encima del punto de control, perfecto. Se está terminando la zona de peligro, perfecto. ¿Compra ahí? No, yo creo que puede bajar un poquito más a la zona. Y ahí ver la opción alcista. En lo que se desarrolla esto. Todavía un poco más para Maná. Hay que estar atento porque nos pueden dar buenas oportunidades todas estas. Tal vez para el fin de semana. Y atentos para el fin de semana. Fíjate tú. Rompió, apoyó, está apoyando. Pero aquí lo que no tiene es fuerza. Sí, no tiene fuerza. Pero mientras el precio se mantenga
por arriba del punto de control, a mí me parece que puede ser alcista. Vamos a verle en el de 4 horas. Ajá. Si el precio está sobre el punto de control, aquí está terminando, toca el punto 0. Yo creo que se podría arriesgar aquí. Se podría arriesgar aquí. En Cake. Con un stop loss de un 6% y para arriba. No tiene fuerza el diario y eso es lo que no me deja dejártelo con total convicción. Pero te voy a dejar así a Cake. BNB. BNB, ¿cómo estamos? Mismo gráfico de Bitcoin. Mismo gráfico de Bitcoin. Atento. No ha habido demasiada absorción que digamos. Vamos a ver el diario, que es el principal. Fíjate, y no tenemos fuerza en el diario. Eso es lo que no me gusta. Me hubiera gustado ver una pendiente positiva del ADX y para dejártelo con mayor convicción, alcista. Ahora fíjate, vamos a suponer que BNB se va a desplomar, se va a caer a la media, el retroceso. Esto haría esto. O sea, no es que cae directo a la media, ¿no es cierto? Entonces este tramo es el de 4 horas. Y ese de 4 horas me está dando entrada ahí, zona para arriesgar. Zona para arriesgar aquí. Entonces yo le pongo un stop de un 3, un 4% y para arriba. Eso para BNB. Ok. Acá tenemos BTS. No te olvides dejarme tu like. Eso es importantísimo para el canal. Recuerda que la información es totalmente gratis. Todo el trabajo es gratis. Así que espero que te sirva de antemano. Rango caída. Rango o caída. Vamos a quitar esto. Ya, lo que te decía siempre. Aquí vamos a conservar el rango. Idealmente si rompe y apoya estaríamos viendo otra cosa, pero mientras se desarrolla esta debilidad, fíjate que va a agarrar fuerza, pero ese patrón no me gusta, no me da la convicción para dejártelo alcista. Luego vamos a verle alcista. Sí, mientras el precio esté debajo del punto de control, no conservamos posiciones alcistas, ese es el punto. Ok. OGN. OGN, fíjate tú cómo estamos en OGN. Y no me gusta OGN en el gráfico diario, te comento. No se va a desplomar, ya, está bien, no se va a desplomar tal vez. Pero el precio, como te comento en este momento, el precio debajo del punto de control no me permite dejarte la posición alcista en este punto. Sí. No me deja dejarte, porque aquí es el rebote para seguir cayendo. Y aquí se mete en un rango, probablemente se meta en este rango mismo. Este rango, fíjate. Así, entonces por esta parte más o menos esperarle, mientras espero que sí se desarrolle un valle rojo y esperar por esta parte más o menos, esperarle para hacer un trade al alza, o en su defecto cuando rompa y apoye, lo mismo que te digo en las otras, que rompa y apoye, y ahí también sería otra cosa en OGN. Vamos con XRP. ¿Cómo estamos? Ya. Gráfico diario. Se mantiene por encima del punto de control. No está por encima, está por abajo, fíjate. Se movió también en este momento. Por abajo del punto de control. Y voy a conservar esta proyección que se había hecho. Sí, está en rango. El ADX no tiene fuerza ni para arriba ni para abajo. Entonces esto es un rango para XRP. Y no hay más. Hay que esperarle un poco. Vamos con QNT. Perfecto. ¿Cómo está con QNT? Ya te había dicho que puede bajarle un poquito, puede bajar un poquito más de esta cripto.
pero ayer me atreví a dejártelo así. Ahora sí ha bajado un poco más y yo creo que sí nos va a dar la opción de hacerle el trade. Simplemente tenle un poquito de paciencia si es que quieres agarrar un mejor precio. Sí, yo te voy a actualizar esto. Lo más cerquita de la media, yo creo que es para arriba. Creo que es para arriba QNT. ¿Por qué? Porque tenemos el movimiento principal alcista y el precio acá hace rango en la zona de peligro. Hace rango y luego, obviamente, lo más probable es para arriba. Eso para QNT. Este es el gráfico diario. Recuerda lo que te comentaba. Aquí hay un video específico únicamente que te explico todo lo que tiene que ver con las temporalidades, para que tú no te pierdas cuando en una temporalidad es alcista, en la otra es bajista. Y al principio eso confunde bastante. El video número 11 es el de las temporalidades. Te sugiero que vayas a verlo si es que quieres tú también aprender y empezar a hacer tus análisis de forma individual, que ese es el objetivo de este canal. Así es que yo te esperaría el día de mañana. Muchísimas gracias por tu like y nos vemos mañana. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos no bajan a esa verga. No se asuste, no se asuste.